Bien, amados hermanos, después de cantarle al Padre en nombre de Jesucristo, vamos en estos momentos a recibir su mensaje. ¿Cuántos están dispuestos en sus corazones, en sus casas? Digan siempre amén y amén. ¿Cuántos están dispuestos entonces a recibir en esta mañana el mensaje que viene de lo alto? Muy bien, vamos entonces a entrar en la palabra del Señor, pero antes acompáñenme a hacer esta oración para que el Padre pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón y así recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque en estos momentos estamos conectados para recibir tu mensaje. Ábranos nuestra mente y el corazón. Perdona todo pecado para que podamos estar aceptos delante de tu presencia y así recibir y poner por obra lo que nos vas a dictar en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Discípulos. Discípulos. ¿Qué es un discípulo? El domingo pasado nosotros recibíamos de parte de Dios el mensaje y veíamos allí de que el Señor Jesús el Cristo, Él es el Señor de los señores y Rey de reyes, y que toda lengua debe confesarlo y que toda rodilla debe de postrarse para gloria de Dios Padre. Pero ahora, en este segundo domingo, en esta serie de temas que el Señor nos está preparando para nuestra edificación, vamos a ver entonces lo que significa la misión. La serie pasada fue de la visión y en esta serie trimestral es de la misión que Dios, que Cristo nos da a nosotros, la iglesia. Por eso estamos hablando también de la doctrina de la iglesia. La misión está en Mateo 28, 18 al 20 y Mateo 22, 37 al 39. En Mateo 28, 18 dice que Él tiene toda la autoridad. Y porque Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, como lo veíamos el domingo pasado, ahora nos dice en el versículo 29, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Eso es lo que nos ha mandado a hacer el Señor de los señores, a hacer. Por eso la misión, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos discípulos fieles al Señor. Pero, ¿qué es realmente ser un discípulo de verdad? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de ser un discípulo, de ser un seguidor de Cristo? Porque no podemos confundir, oh, qué bonito la misión del Señor. La misión como iglesia es hacer discípulos, pensando en nuestra mente que es hacer discípulos significa que vamos a tener más personas sentados en las sillas, sentadas en la silla, más personas, y entonces llenar el edificio en nuestros cultos de personas, y eso estamos haciendo discípulos. Pero ¿realmente eso es ser un discípulo verdadero del Señor? ¿Acaso eso es lo que Cristo nos está diciendo que vayamos a hacer y que nosotros debemos de ser? Pues tenemos que ver eso en la palabra, porque la verdad es que para ser discípulo verdadero del Señor hay que dejarlo todo. Sí, escuchó bien, hay que dejarlo todo. Pagar el costo y seguirle 100% a Él. No solo bautizarse y decir soy miembro, como veíamos en la clase, no solo es congregarse, no solamente es tomar la cena. Si usted se cree discípulo del Señor y solamente hace eso, pues vamos a ver lo que realmente significa ser discípulo del Señor. ¿Cuántos recuerdan la historia del joven rico? Hemos escuchado muchas veces hablar de aquel joven rico o de un hombre rico. Y entonces este quería seguir a Jesús y preguntó, maestro. En una ocasión, un joven rico se le acerca al Señor Jesús y le pregunta, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Muy bien, tú conoces lo que hay que hacer, conoces los mandamientos, todo eso lo he hecho. Yo quiero heredar la vida eterna. Al parecer quería seguir a Jesús. Entonces le dice el Señor, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Porque el Señor estaba pensando en, bueno, sígueme. Porque teniendo todo lo que tienes no vas a poder atenderme. Haz como los demás apóstoles, haz como los demás discípulos. Ellos dejaron todo, dejaron sus barcas, dejaron el banco donde estaban cambiando las monedas, donde estaban recibiendo los impuestos, lo dejaron todo, déjalo tú también, sígueme.
Cuando escuchó esto, el joven rico, dice la palabra que se fue y dio la vuelta, se fue triste. Y fue cuando dijo el Señor, difícilmente es que un rico entre al reino de los cielos. Esa persona quería seguirle. El joven rico quería seguirle al Señor, les preguntó, quiero heredar la vida eterna, pero había una cosa, el dinero. Y aquí nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos muchos obstáculos legítimos por medio de los cuales podemos faltar al reino de Dios. No estamos hablando de pecado. Y me gustaría que en este mensaje nosotros reflexionemos. Aquellos hermanos que se preguntan, se han desanimado muchos hermanos. Les hablo a estos hermanos que a veces se ponen tristes porque miran a otros miembros de la congregación o en diferentes iglesias, decir, aquella hermana era muy activa con los niños, era muy activa entre las mujeres y ahora ya no está. Ahora, como cerramos los edificios, ahora ni siquiera se conecta. Ahora, aquel joven era bastante un gran servidor y ahora no está. E incluso más antes de esto, podemos nosotros contabilizar, imaginarnos, recordar cuántos miembros, cuántos hermanos estuvieron una vez en nuestras filas y ahora ya no están. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Será que tenían verdaderamente en su mente el concepto de ser un verdadero discípulo del Señor? Aquí vamos a ver, hermanos, cómo así como el joven rico, cosas que son buenas, que no son pecados necesariamente, pueden ser un obstáculo para ser un verdadero discípulo del Señor. Y aquí tenemos el primero, el joven rico, el dinero. Y no es que el Señor dice, no, es malo el dinero, no tengan dinero, no hagan negocio, no sean ricos, no sean millonarios. Lo que dice el Señor es que difícilmente un rico entre al reino de los cielos. Pero no es que es malo en sí mismo. Así que alguien puede querer seguir a Jesús y como este rico le impidió el dinero. Pero entonces en otra ocasión se le acercó también alguien a Jesús y le dijo, yo quiero seguirte. Eso lo vemos en Lucas capítulo 9, versos 57 y 58. Y dice, Señor, yo quiero seguirte. Yo no tengo nada que me ate. Y yo puedo seguir a donde tú quieras que vayas. Donde vayas, yo te seguiré. Yo voy a predicar contigo. Entonces Jesús le dice, las zorras tienen sus guaridas, tienen sus cuevas. Los pajarillos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, hey, no te prometo que vamos a pasarla bien. No te prometo que vamos a tener dónde dormir. Te estoy diciendo con esto de que yo no tengo dónde dormir. Hasta los animales tienen, pero yo no tengo dónde descansar por las noches. Así que, ¿te atreves? ¿Aún así quieres seguirme? Así que no vamos a estar como en un ministerio muy organizado y con mucho financiamiento, que vamos a estar en diversos hoteles, no. De vez en cuando vamos a estar en un hotel de 5 estrellas y en otro, en un hotel estrellado porque no tiene techo. Es decir, mirar al cielo. ¿Te atreves en eso? Y entonces aquel dijo, mejor no voy a seguir. Y entonces otro le siguió y le preguntó y le dice, yo quiero seguirte, yo sí, yo puedo. Yo no tengo ningún problema con dormir donde sea aquí, sea allá. Yo soy como un caballo, duermo de pie, así que no hay problema conmigo. Yo puedo seguirte, pero por favor déjame una cosa. Te ruego que me dejes primero enterrar a mi padre. Y el Señor le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Uno dice, wow, qué insensible el Señor. ¿Cómo es que le está diciendo esto? Si le está diciendo que lo deje enterrar a su padre, ¿tiene dolor? No, no es lo que está pasando aquí. Probablemente es que esta persona no haya tenido en ese preciso momento a su padre muerto, sino que lo que está diciendo realmente es, Señor, yo quiero seguirte, pero hay algo que me ata todavía. Yo quiero ser tu discípulo, pero deja primero que vaya a la casa de mi padre, a que lo cuide, a que fallezca, a que lo entierre, a que cobre la herencia y luego te puedo seguir cuando ya no me ate nada, pero es que tengo que cuidar primero a mi padre. Entonces Jesús le dice, no puedes estar atado a tus padres así. Y te impide realmente eso. Deja que los muertos se entierren a su puerto. Y le dice, no, y volvió atrás. Y es aquí cuando la palabra nos menciona que el dinero, que la comodidad,
Aquel que dijo, no, mejor no. Si no tienes dónde recostar tu cabeza, si no vamos a estar en hoteles de 5 estrellas, pues mejor no. Aquel que no podía pernoctar cómodo. Aquel que no podía y dijo, yo no, mejor no. Y aquel tercero que tenía papitis o mamitis aguda. ¿Cuántos tienen eso? Tal vez están pensando, no, yo no. O tal vez están diciendo, lo que sucede, ya conozco a alguien. Que todo es su mamita, todo es su papito. Este tenía papitis aguda. Y entonces no podía seguir a Jesús. Y es cuando la palabra nos dice aquí, de cierto les digo, que el que pone su mano en el arado y vuelve a ver atrás, no es digno del reino de los cielos. Es decir, no puede ser del todo mi discípulo. Pero ¿qué pasa ahora en la palabra de Dios? Y vamos a irnos a donde el Señor va a ilustrar esto que está tratando de decirnos, que realmente para ser un discípulo fiel al Señor debes dejarlo todo. No debe que nada te interrumpa para ser un discípulo verdadero. Y el Señor lo ilustra en Lucas capítulo 14, versículos 16 al 24, la parábola de la gran cena. Y aquí vemos algo interesante, así que préstenme atención, hermanos, porque vamos a ver esto interesante. Dice el versículo 16, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vengan, porque ya está preparado todo. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a todo el mundo. Y después le dijo, pero todavía hay lugar. Entonces continúa, porque de cierto te digo que los primeros que fueron invitados no gustarán de mi cena. Ahora, atentos. ¿Qué es lo que está ilustrando el Señor en esta parábola de la gran cena? Nosotros vemos algo interesante. El llamado de Dios para ser discípulo de Cristo, para el reino de los cielos, es como un banquete, dice el Señor. El Señor hizo un gran banquete, una gran fiesta, pero entonces va a invitar a las personas que primeramente tenía en mente y comienzan a excusarse. Note lo siguiente, cada una de las excusas no son pecaminosas. Es decir, ellos no están en pecado, no están haciendo un pecado en particular. Las 3 cosas son las cosas que nosotros normalmente podemos ocuparnos en nuestra vida cotidianamente. Cosas que no son malas en sí mismas. Ojo, estamos hablando de que nosotros podemos tener un obstáculo para realmente ser un discípulo de Cristo por cosas que necesariamente no son pecado. A veces uno cree que lo malo o el pecado, el hacerlo, es lo que nos aparta del Señor, pero muchas veces no es que hagamos algo malo. Usted y yo podemos confiarnos de que yo soy un buen cristiano, yo no hago nada malo. Está bien, podemos ser fieles, podemos estar considerándonos como buenos ciudadanos, buenas personas. Yo no le hago mal a nadie, ayudo más bien a alguien. Si puedo ayudarlo, yo lo ayudo. Así que, ¿cómo yo me voy a perder de la salvación? Yo creo en Dios, yo creo en Cristo, dicen muchas personas. Pero noten las excusas de estas personas, no son cosas malas que estaban haciendo. No dicen, yo voy al prostíbulo allá, así que no puedo ir a la fiesta. No está diciendo eso. No dice, lo que pasa es que yo voy a ir a robar y por eso no puedo ir a tu fiesta. No está diciendo ningún pecado. Ojo lo que dicen. La primera excusa es, he comprado una hacienda. El primero que se excusa es aquel que dice, yo tengo un terreno, yo tengo propiedades, tengo un edificio, tengo una casita, tengo que cuidarla. ¿Cuántos de nosotros tenemos esos planes futuros? Nuestros planes personales, nuestros proyectos de largo plazo. Y decimos, yo tengo un terreno, yo estoy ahorrando para comprar un terreno, yo quiero una casa. Ojo, esto no es malo. ¿Quién dice que es malo o pecado hacer esto? Pero era la excusa de aquel que no fue a la gran cena. No fue. Y dijo, yo tengo que atender esto. Esta excusa son de aquellas personas que están ocupados en sus proyectos de largo plazo. Aquellos que están ocupados en sus casas, en sus terrenos, en el futuro.
¿En dónde van a vivir? ¿En dónde van a dejarle algo a los hijos? ¿Están ocupados en esas cosas? ¿Esas son cosas pecaminosas? No, pero vemos que esta cuestión que está acá, claramente es un obstáculo para que nosotros podamos ser verdaderamente un seguidor de Jesús, porque discípulo es ser seguidor de Cristo. Entonces dice, yo tengo que estar en el terreno, tengo que cuidarlo. ¿Cuántos se desviven? ¿Cuántos se apegan? ¿Cuántos toman como prioridad todas estas cosas? Y la pregunta aquí es, si realmente somos discípulos del Señor, la pregunta es, ¿cuáles son tus prioridades? ¿A quién haces esperar? ¿Al Señor? ¿O a ti mismo? ¿O a tu familia? ¿A quién haces esperar? ¿Los negocios del Señor o tus negocios? ¿Qué es lo que hacemos esperar? ¿Qué es lo que está en primer lugar en nuestra vida y ocupa el primer lugar en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en los temas de conversación que normalmente tenemos en nuestra familia, con los compañeros de trabajo o de clase o nuestros vecinos? ¿Dónde está el primer lugar? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar si es que somos verdaderos discípulos del Señor? Porque el verdadero discípulo del Señor es fiel y deja todo. Sigue al Señor 100%, lo deja todo. El Señor nos está diciendo que dejemos las cosas, las tiremos a la basura. Si no, la pregunta es, ¿qué ocupa el primer lugar? El segundo se excusa y dice, yo tengo que cuidar unas vaquitas, yuntas de bueyes, tengo que ver la vaquita. Eso representa los negocios, nuestro trabajo. Así como el joven rico tenía problemas con el dinero, este tuvo problemas porque tenía que ver sus negocios. ¿Cuántos de nosotros estamos inmersos atendiendo nuestras ventas, nuestros negocios? ¿Eso es pecaminoso? ¿Eso es malo? No, pero ¿cuántos lo tienen en primer lugar? Amados hermanos, si esto se ocupa en primer lugar, tengamos por seguro de que vamos a perder la gran cena del Señor. La gran cena en el reino de los cielos. No podemos ser discípulos del Señor pensando de que en primer lugar puede estar nuestros negocios. Dijo, yo tengo que ver la vaca, tengo que ver mi trabajo, tengo que ver cómo están las ventas, si pasa domingo, lunes, martes, todo el tiempo pensando en cómo vender más, en cómo hacer más dinero, sea pobre, sea rico, sea mediano. Y ahí es donde nosotros vemos claramente la estrategia de Satanás. ¿Cuándo uno realmente es bien débil? En dos ocasiones el ser humano puede ser muy débil. Cuando lo tiene todo, cuando no tiene nada. Cuando lo tiene todo porque se olvida de Dios y se puede enorgullecer. Y cuando no tiene nada, cuando tiene dificultades, cuando tiene problemas, enfermedades o tribulación, cuando tenemos escasez de dinero, estamos pensando en cómo vender más, en cómo hacer negocios, en cómo buscar trabajo, en cómo generar mayores ingresos. Pero esa es nuestra prioridad. Eso es lo que está ocupando el primer lugar. Y el otro dijo, acabo de casarme. Hey, no puedo ir a donde tú me estás invitando. Acabo de casarme. ¿Qué crees que es lo que voy a hacer esta noche? Me tengo que atender a mi esposa. No puedo ir. Soy de la iglesia de Guinotepe Centro. Me casé a los 65 años. ¿Cómo voy a estar aquí? No puedo. Y entonces, no puede tampoco. Completamente. Porque tiene que atender la boda. Dice, me casé. ¿Qué es lo que voy a hacer? No puedo. Estas personas son los que se excusan con sus familias. Cuando en primer lugar está la familia. En primer lugar está mi esposa, mi esposo. Tengo que atender a mis hijos. Tengo que cuidarlos. Estoy pensando en ellos más que en Dios. Más que en las cosas y en los negocios del Señor. Más que en la obra de Dios. Más que en la comunión, más que en la adoración. Esto está en primer lugar. Las tres cosas, hermanos, son cosas legítimas. Son buenas excusas. Las tres cosas no son cosas de maldad o pecaminosas. Uno, aquel que está en sus proyectos de largo plazo. Dos, aquel que está en sus negocios metido y no tiene tiempo para Dios. Aquel que está enfocado en su familia, en su esposa, en sus hijos y no tiene tiempo para Dios. Así como los primeros, el dinero, el que no podía dormir como Jesús le había ofrecido. Yo solo te ofrezco el suelo como cama, una piedra como almohada y el rocío como una sábana, pero no te puedo ofrecer más. Ese no pudo seguir a Jesús y quiso ser un discípulo de Jesús. Hermanos, ¿somos verdaderamente discípulos del Señor? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo, hermano Luis? ¿Hay que dejar todo eso y no me importa? No, la cuestión es, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida?
¿Cuál es la prioridad? Porque el verdadero discípulo de Jesús lo deja todo al 100%, obedece, porque se niega a sí mismo y sigue la cruz de Cristo. La palabra nos dice entonces que estas cosas no pueden ser un obstáculo de perdición, dejar de ser discípulo del Señor. ¡Wow! Esto cuesta entonces. Esto cuesta porque estas cosas que son buenas me pueden obstaculizar para ser verdaderamente un discípulo y seguir el reino de los cielos, anunciar el reino de los cielos, cuando todo eso es prioridad. ¿Qué es lo que sucede acá? Colosenses capítulo 3, verso 2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, donde está su vida escondida con Cristo en Dios. No se fijen en las cosas terrenales. No pongan su mirada, no pongan su prioridad. Pongan su prioridad en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque si eso pasa, dice el Señor, de ningún modo entrarán a la gran cena. ¿Cuántos recordamos la parábola de las 10 vírgenes? Habían, dice la palabra, en esa parábola dice el Señor Jesús que habían 10 muchachas solteras, 10 vírgenes. 5, dice la palabra, que eran insensatas y las otras eran sensatas. Tenían aceite, estaban en la noche esperando al novio. Esto inspirado en la cultura semítica. Así eran las bodas en ese momento. Pero ¿qué pasaba? Habían 5 que las Biblias las llama sensatas y las otras 5 insensatas. A las insensatas se le acaba el aceite y dice: hey, denos ustedes también, porque se nos acabó el aceite. La sensata les dice: hey, si les damos a ustedes, nos vamos a quedar todas sin aceite. Vayan mejor a la tienda y cómprenle a los que venden aceite, y así van a tener suficiente. Entonces ellas fueron, pero en ese momento se gritó, dice la parábola: ¡ahí viene el novio! ¿Y qué pasó? Dice que las 5 entraron porque estaban listas y se cerró la puerta. En eso, las 5 llegan y tocan la puerta desesperada y le dice: Señor, déjanos entrar. Y aquí está lo increíble, las palabras del novio desde adentro diciendo: hey, créanme, no las conozco. Y aquí es donde nosotros nos sorprendemos, porque el punto de la parábola no es el aceite. Tenemos que preparar el aceite. El punto es lo que el Señor le dice a los que no están preparados. Cuando el novio venga, dice el Señor. Cuando el novio venga, cuando se anuncie: viene el novio, que el Señor nos diga a nosotros: hey, no te conozco. Hermanos, estamos hablando que la prioridad debe ser el Señor. Estamos diciendo, nuestra misión es hacer discípulos fieles al Señor, y sabemos, estamos viendo aquí que ser un discípulo no es aquel que se sienta en una banca o se sienta en una silla cada domingo. Ese no es un discípulo del Señor. Hermanos, no debemos llamar más a la gente que solo se viene a sentar acá, a congregar los domingos, como miembros de la iglesia o como discípulos verdaderos del Señor. Porque un discípulo y un miembro de verdad es aquel que se niega, lo deja todo, y el primer lugar está el Señor. No está en su dinero, no está con papitis, no está en las comodidades, no está con su familia de primer lugar, no está en sus negocios, no está en sus planes personales en esta tierra, no está así, sino que está en tiempo de intimidad con Dios. Hermanos, ¿pasamos tiempo con Dios? ¿Pasamos tiempo a solas con el Señor orando y en comunicación? La oración no es solo para pedir o dar gracias. Siempre estamos confundidos. Muchas veces vemos a la oración solamente como un recurso de auxilio, como un recurso de último minuto. Y vemos la oración no como una conversación como es, sino como la forma de pedirle cosas a Dios y de darle gracias y nada más. Pero cuando aquí nos está hablando en la palabra de que debemos ser verdaderamente discípulos, y por eso el título de este mensaje, discípulos, es porque en primer lugar está el Señor. Y el primer lugar significa no necesariamente el ministerio. Nosotros debemos de poner en primer lugar a Dios antes que el ministerio. ¿Cómo es eso? No es que el ministerio es Dios. Uno puede estar en el ministerio y servir a la iglesia y estar alejado de Dios, y que el novio nos diga: hey, yo no te conozco. Pero si yo tenía un cargo en la iglesia, pero es que yo no te conozco. Pero si yo era ujier, yo era evangelista, yo era maestro, era maestra de niños y también limpiaba el local, el edificio, ¿cómo es que no me conoces? Yo no te conozco, nos dirá el novio, ni quiera Dios que nos diga así. Pero ¿por qué el novio va a decir eso? Yo no te conozco. Imagínense en el altar que el novio venga y reciba a la esposa, y la esposa con velo y todo, y luego mire que no es ella y le diga: yo no te conozco, ¿quién eres?
¿Cómo es posible que un novio en la boda le pueda decir a una mujer que viene con ese vestido hermoso y le diga, yo no te conozco? ¿Y es que no fueron novios? Solamente puedo encontrar una razón para que alguien le diga así a una novia, no te conozco. Es que nunca fueron novios. Es que nunca tuvieron una relación, nunca tuvieron una conversación, nunca estuvieron juntos, nunca salieron juntos, nunca estuvieron chateando en WhatsApp, en llamadas, nunca estuvieron así. Por eso le dice, ¿y quién eres? Yo no te conozco, ni siquiera te reconozco tu caminado, ni siquiera reconozco tus ojos, ni tu rostro. ¿Quién eres? Eres otra. Así dice la parábola, que el novio va a decir, créanme, no las conozco, no sé quiénes son. El Señor le dirá a esas personas, no los conozco porque no pasaron tiempo con Dios. Así que no necesariamente pasar en el ministerio o congregarse significa pasar tiempo con Dios. Congregarse es muy, muy, muy importante porque significa la adoración que hacemos como asamblea al Señor, pero el resto de los días solo estamos orando para pedir y dar gracias. Como decíamos, somos cristianos ovejas. Dámeme pidiéndole al Señor, bendíceme, solamente así. Pero no usamos la oración como una conversación con Dios. Hermanos, pasamos tiempo con Dios. Y aunque suene romántico, pero es lo que Dios nos está diciendo aquí. Pasamos tiempo con el novio para conocerlo. La pregunta es, ¿Dios nos conoce? ¿Dios te conoce en la intimidad de la adoración? En la intimidad de las alabanzas, donde no solamente estás con tu familia, sino que en lo solitario tú puedes hablar con Dios y puedes escuchar y Dios te habla a través de su palabra y tú le hablas, Señor, y no necesariamente solo para pedir. ¿Qué pasaría? Comprendo al novio de esta parábola. ¿Qué pasaría si una novia durante todo el noviazgo dijo, dame esto, dame lo otro? Ahora las chicas dicen, cuando son novias, dame una recarga, dame esto, dame lo otro, invítame a salir. Todo es pedir. Imagínense que todo el tiempo que pasamos con Dios es para pedir solamente. Todo el tiempo para orar es solo para pedir. Y no significa que sea malo pedir y Dios no quiere que pidamos. Claro que sí. Y espero que no me malentiendan y entonces ya nadie va a pedir a continuación en el tiempo de oración, de peticiones y acciones de gracia. Entonces ya no vamos a pedir y ya no vamos a dar gracias. Sí, el Señor le gusta, el Señor quiere que pidamos con confianza, porque eso significa que tenemos fe y el Señor quiere que demos gracias, pero el resto del tiempo pasamos tiempo a solas con Dios. La pregunta es, ¿Dios nos conoce a nosotros? ¿El novio nos conoce para que el día de la boda nos presentemos? Sí, yo pasé tiempo contigo. Yo pasé platicando todo el tiempo, no solo me pedías, no solo me agradecías, sino también pasábamos, charlábamos y decíamos, Señor, yo me siento así, yo me siento acá, allá, yo te digo esto. ¿Cuántos de nosotros le expresamos nuestro sentimiento a Dios? A veces cuando no tenemos a alguien con quien decirle, no decimos nada y lo ahogamos, y cuando la palabra nos está diciendo, hey, tenemos un novio, el Señor Jesús. Tenemos el Señor que nos está diciendo, pasa tiempo conmigo en adoración. Eso es adoración, no solamente es en el culto, cantar, la cena y todo eso. Pasar de lunes a sábado tiempo a solas con Dios, donde sea la prioridad. Donde la adoración y el servicio a Dios y el amor a la familia de Dios sea lo primero antes que lo que estamos viendo acá. Es duro seguir al Señor, pero ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio? ¿Cuántos están dispuestos a pagar el costo de ser un verdadero discípulo del Señor? Pasando tiempo con el Señor. Dice aquí la palabra de Dios entonces en Lucas, capítulo 17, verso 26 al 30, unas palabras interesantes. Lucas 17, 26 al 30, dice así, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Noten lo que pasa aquí. Cuando venga el novio, cuando creímos que éramos discípulos verdaderos del Señor, pero todas estas cosas nos obstaculizaban y el Señor no era nuestra prioridad, y el Señor nos termina diciendo que no nos conoce. ¿Qué es lo que pasa con esta gente antes de la venida? Bueno, como el día de Noé y Lot dice así, versículo 27, ¿qué es lo que hacían? ¿Andaban en pecado? No necesariamente, lo que está diciendo el texto es, cosas buenas nos pueden alejar de Dios. Cosas buenas nos pueden robar tiempo de estar con el novio a solas con Dios. Porque dice el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó. Sabemos que vino el diluvio por la maldad, y luego en los días de Lot también. Pero el punto del texto es que no menciona ningún pecado.
¿Qué es malo comer? No. ¿Es malo beber? No. ¿Es malo casarse? Tampoco. Es lo que hemos mencionado anteriormente. Pero ¿qué ha pasado? Estas personas no tenían en cuenta, en primer lugar, a Dios. Así podemos ser cristianos o no cristianos. Podemos comer, beber y casarnos. Podemos hacer como todo el mundo. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Comían, bebían, se casaban, hasta que Dios cerró el arca de Noé. Y luego dice el versículo 28, asimismo también sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, ¿son cosas malas? Compraban, ¿es malo comprar? Compraban, vendían, plantaban y edificaban. Lo que hace el mundo. Y no estoy hablando de cosas malas y pecaminosas. Lo que hace normalmente toda persona en lo cotidiano. ¿Qué es lo que nos dice acá? Comer, comían, bebían, compraban, vendían, hacían negocios, plantaban, construían sus casas, edificios. ¿Y qué pasó? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así Dios celebró el orgullo gay, destruyendo Sodoma y Gomorra, con fuegos artificiales de azufre venido del cielo. Así que la gente estaba así, en sus negocios, en sus vidas normales. Insisto, no son cosas malas, pero estas cosas, al no estar en primer lugar a Jesús, no somos discípulos verdaderos de Jesucristo. Y cosas que el Señor nos dice acá, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Todo será igual hasta ese día. Hermanos, el Señor no quiere agarrarnos movidos, pero tenemos que entender lo que significa verdaderamente ser un discípulo del Señor. Y dice aquí, en Lucas capítulo 14, volviendo a 14, versículo 25 en adelante. Y algunos dicen que este sermón es el más duro de Jesús. Normalmente en las iglesias, no solo hablo de las iglesias de Cristo, hay muchos pastores que predican sermones agradables. Si desde ese punto de vista podemos hablar de los mejores sermones, podemos hablar de que los mejores sermones en las iglesias en general, en las cosas religiosas, es Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte. Esos son los mejores sermones en el sentido que a la gente le gusta más. Esos sermones dicen, Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte. Y es cierto, pero aquí Jesús, después de que muchas multitudes le seguían, luego terminamos viendo en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que solamente 120 personas estaban reunidas orando. ¿Y qué pasó con el resto? ¿Dónde están los 5,000 que Jesús alimentó? ¿Dónde está esa gente que vio levantarse a los muertos? ¿Dónde está esa gente que vio a los ciegos recibir vista, a los sordos recibir nuevamente el sentido del oído, a los leprosos ser limpiados? ¿Dónde estaban esos miles y miles que le seguían? Poco a poco fueron disminuyendo porque el Señor en un momento les predicó que es el peor en ese sentido. Es el que nadie quisiera escuchar. Todos quieren escuchar, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios te va a sacar del problema, Dios te va a dar sanidad, pero nadie quiere escuchar lo que Jesús a continuación en Lucas capítulo 14, versos 25 y 26, le dice a estas grandes multitudes. ¿Qué le diríamos nosotros los predicadores si encontramos una gran multitud? Algo de motivación, algo de fuerza. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, grandes multitudes, note eso, verso 26, si alguno viene a mí, quiere seguirme, quiere ser verdaderamente mi discípulo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Pero qué está diciendo aquí el Señor? Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está predicando, hermano? Dice usted. ¿Está diciendo que yo voy a aborrecer? ¿Odiar? ¿Cómo voy a odiar? ¿Cómo es que Jesús nos está mandando odiar a los miembros de nuestra familia en la sangre? Él dice, si no los odian, porque aborrecer es odio, si no los odian, si ustedes no odian a su padre, a su madre, a todos sus familiares, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Lo que Jesús está diciendo no es que vamos a odiarlos, no es que vamos no vamos a amarlos a nuestras familias en lo terrenal, sino que está diciendo Jesús, ustedes deben amarme más y más y más a mí que el amor que le tienen a sus padres, a su esposa, a sus hermanos y hermanas, a sus hijos, parezca como si los odiaran. ¡Wow! Es una grandiosa comparación. Es decir, el amor que ustedes deben tener por Jesús es incomparable, es indiscutible, no es negociable. No podemos decir es que lo que pasa es que para los que están enamorados, para todos los novios, para los esposos que estamos enamorados, y vamos a decir, ay, que yo amo, es que primero mi esposa, es que primero mi esposo. Para esas madres que aman fuertemente a sus hijos, es que mi niño y mi niña es mi vida, y si no, yo me muero y ya pierde mi propósito. ¿Qué es lo que pasa acá? Ningún amor puede ser superior al amor que debemos tenerle al Señor. Así que debemos, dice el Señor, amarlo tanto a Él que parezca el amor que tengamos para cualquier otra persona que pareciera odio. Eso es lo que está diciendo el Señor. No es aborrezcanlo, aborrezcan a sus padres, a sus familiares, no. Sino que amen tanto a Dios a tal punto que sea un amor tan incomparable que el amor que le tienen a sus familiares parezca que los aborrecer. Porque toman primeramente el primer lugar a Dios, al Señor Jesús. Eso, hermano, es ser un verdadero discípulo del Señor. Este es el sermón más impopular de Jesús. Al seguir las páginas vemos cómo esas multitudes iban decreciendo. En una ocasión Jesús les dice, ustedes también se quieren ir, le dice a sus 12 discípulos, váyanse, si no quieren seguirme. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? ¡Aleluya! Merece el Señor siempre. Pero ¿qué pasa acá? Amen tanto a Dios que parezca que odiaran a los demás. Ese es un amor que no tiene discusión, que no se puede negociar. Eso es ser discípulo verdadero del Señor. Pero no solamente aborreciendo todo y amando a Jesús, sino dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz. Oiga, ¿no crees que fue suficiente escuchar eso? No puede ser. Estamos hablando, hermanos, que para ser discípulo del Señor tengo que dejar mi dinero, tengo que dejar mis negocios, mis padres, mis familiares, mi familia, mi casa, mi vida, mis planes personales, todo por el Señor. Eso es ser discípulo del Señor. Así que ¿cuántos realmente hemos sido discípulos verdaderos? La pregunta es, ¿cuántos quieren ser de ahora en adelante verdaderos discípulos del Señor? ¿Cuántos han descubierto que no han sido discípulos verdaderos del Señor pensando que ser discípulo era venirse solamente a sentar cada domingo? No es así. No es así. Aquí nos dice claramente, versículo 27, el que no lleva su cruz, no solamente ha sido suficiente esto, que hay que aborrecer, que hay que amar más a Dios, que hay que tomarle en primer lugar y todas las demás cosas quedan en tercero, cuarto, quinto, último lugar, sino que hay más. Sí, dice, y el que no lleva su cruz, no solamente esto, dice Jesús, lo que le he dicho, sino el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Pero qué es llevar la cruz? La cruz no es lo que normalmente he escuchado, y eso en serio, algunas veces he escuchado a algunos hermanos, hermanas que vienen del catolicismo y entonces dicen, ay, me tocó una cruz fea. Esa no es la cruz. Ay, me casé con mi cruz. ¿Cuántos se han casado con una cruz? Esa no es la cruz. O aquellas madres que tienen algún hijo rebelde y dice, ay, tuve un hijo rebelde, esa es la cruz que llevo. No está diciendo el Señor eso. No está diciendo que el jefe que no aguantas es tu cruz. Lo que está diciendo es que la cruz de Cristo es obedecer al Señor en todo. Porque la cruz es opcional. La palabra aquí dice, el que no lleva su cruz cada día y me sigue. Es decir, la cruz es aquella que Jesús tomó. Pero el problema fue el Getsemaní. ¿Dónde tuvo la mayor crisis el Señor? En el huerto de Getsemaní.
Ahí es donde tuvo que decidirse entre tomar la cruz o no tomar la cruz. Allí fue el problema. Una vez tomada la cruz, fue de viaje. Y a veces nosotros pensamos qué difícil es ser cristiano, qué difícil es ser discípulo del Señor, qué difícil es tomar la cruz. Ay, mi cruz, la abuela de los nietos va a venir el sábado. No, la suegra no es la cruz. La cruz no es la vecina fea que nos tiene hasta aquí. Esa no es la cruz. La cruz no es tu esposo. La cruz no es tu esposa, aunque pareciera una cruz, pero esa no es la cruz. La cruz es obedecer al Señor a como Él tomó la cruz. La cruz es muerte, sepultura, la cruz es muerte, sepultura y resurrección. Es el Evangelio. La cruz es muerte. Pero el problema de Jesús, ¿cuál fue? El problema de Jesús fue el Getsemaní, donde tenía que decidir, ¿lo tomo o lo dejo? A tal punto que hasta oró y dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Es decir, que no tome esta cruz si es tu voluntad, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es tu voluntad, que yo no lo pase, pero no haga lo que yo quisiera, sino lo que tú. Eso es ser discípulo de Cristo. Hermanos, esa es la cruz que debemos de tomar. Y ojo, la palabra dice cada día. La palabra de Jesús nos está diciendo, no es solamente en el bautismo que yo tomo la cruz y luego yo la dejo. O el domingo tomo la cruz como que fuera un crucifijo. Y luego el lunes en adelante dejo la cruz y la vuelvo a tomar el domingo que viene. Esa no es la cruz. Dice la cruz es, toma la cruz cada día. Es decir, cada vez que somos tentados, cada vez que tenemos que tomar la decisión entre obedecer a Dios o caer en la tentación, ahí está el huerto de Getsemaní y ahí es lo difícil. Ahí es lo complicado, pero una vez decidiendo, salgo de esto. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados de muchas maneras? Todos nosotros. ¿Cuántos hemos tenido una oferta laboral que no era agradable a los ojos de Dios? ¿Cuántos hemos tenido una oferta venida de Satanás, una oferta pecaminosa? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la opción, ay, hoy no voy a congregarme, hoy no me conecto, hoy no me sumo al círculo de oración en los jueves por WhatsApp, hoy no quiero leer la palabra? ¿Cuántos? Y nosotros hemos sentido muchas veces, ay, tengo que preparar el mensaje, o tengo que cantar, o tengo que trabajar en esto. Y usted, cuando hay necesidad, dice, yo tengo que trabajar y tengo que hacerle swing. Usted decide tomar la cruz y decir, yo no voy a caer. Ahí está lo difícil, pero una vez tomando la cruz, fue de viaje. A Jesús le costó más el huerto de Getsemaní. Después de eso dice que aunque sufría, el oprobio tenía un gozo increíble, maravilloso, cuando iba cargando su cruz. Después no pudo, pero fue a la cruz con gran gozo y placer, con gran alegría. Esa es la cruz que hay que tomar cada día. La cruz de Cristo es esa. Y dice, el que no tome su cruz y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Negarse a sí mismo, ¿qué es? Yo hago lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Eso es negarse a sí mismo. Negarme a mí mismo es, yo no voy a hacer lo que quiero, lo que deseo, lo que siento. No. ¿Cuántas veces el domingo pasado hablamos, es que mi opinión es, mi parecer es esto? ¿Y cuántas veces nosotros actuamos en base a nuestra opinión y parecer y pensamiento, o lo que yo quiero, o lo que yo siento, lo que yo deseo, lo que mejor me parece, cuando la palabra me está diciendo otra cosa? Eso es ser un falso discípulo de Jesús. El verdadero discípulo de Jesús dice, yo quiero esto, pero no se hace mi voluntad, Padre, sino la tuya, como Jesús. Ese es un verdadero discípulo. Cada día tomar la cruz y decir, hoy no voy a hacer lo que quiero, hoy no voy a hacer lo que deseo, aunque me cueste horrores, no es lo que voy a hacer, sino voy a hacer la voluntad de Dios, y elige la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén en sus casas? ¿Cuántos le dan la gloria y la honra al Señor? Primero Jesús y su cruz, no yo ni lo mío. Primero Jesús y su cruz, no yo ni lo mío. Amados hermanos, hemos calculado los costos. Luego en los versículos 28 en adelante, Jesús está diciendo, ustedes deben de calcular el costo si realmente quieren ser mis discípulos. Y podemos decir, los que ya son bautizados, esto es opcional. El que creyere, fuere bautizado y persevere hasta el fin será salvo, y que no, será condenado.
¿Ha calculado los costos, el precio que hay que pagar por ser un verdadero discípulo del Señor? Jesús dijo, nadie que quiera construir una torre no se sienta primero a calcular los costos. No vaya a ser y usted la deje a medio terminar y la gente diga, no pudo terminar su construcción. Así muchos. Se bautizó y al mes estuvo ya en pecado. Se bautizó, se congregó y después se apartó. ¿Para qué entonces bautizarse así? No se debió nunca haber bautizado así. ¿Para qué? Hemos calculado los costos. Hermanos, es grande el costo, el precio de lo que cuesta seguir a Jesús. Solo un verdadero discípulo puede hacer eso. Pagar el precio, pagar el costo. ¿Cómo es aquel, dice Jesús, que si va a hacer guerra contra otro, tienen que calcular si le puede hacer frente, si no envía una embajada para pedir condiciones de paz? Así, dice el versículo 33, así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué es renunciar? Es dejarlo todo, a Dios mi matrimonio, a Dios mi familia, mis hijos, mi trabajo, los negocios, el dinero, los proyectos, la casa, todo, a Dios todo. No, lo que está diciendo renunciar es todo eso va a estar en segundo, tercero, cuarto o último lugar, y el primer lugar es Jesús de Nazaret, porque Él es nuestro maestro y debemos nosotros seguirle si es que queremos ser verdaderamente discípulos del Señor. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? La pregunta es, ¿cuántos conocen a Jesús? La pregunta es también, ¿a cuántos de nosotros Jesús conoce porque pasamos tiempo con Él, porque las cosas de Dios son nuestra prioridad? Porque nos conectamos y adoramos y estamos pendientes de nuestra familia espiritual porque es primer lugar y por eso Jesús nos conoce. ¿Cuántos? ¿Cuántos no tienen a Jesús en primer lugar? ¿Cuántos las demás cosas son primero? Hoy, primero es mi casa, primero es mi familia, primero es el trabajo, el dinero, primero es mi comodidad, primero son mis papás, primero es el negocio, las ventas, primero es el trabajo, primero es el matrimonio, me tengo que casar, tengo que ir a la boda, tengo que ir a la luna de miel, todo eso es primero. ¿Eso es lo que está diciendo la palabra? No. El que renuncia a eso, renuncia a que esté en su primer lugar, renuncia a que sea su prioridad y que sea ahora lo segundo, tercero, cuarto, último, y cuando usted coloca en el trono de su corazón a Jesús de Nazaret, entonces usted ha renunciado a todo lo que posee y es realmente discípulo del Señor. ¿Ha calculado los costos? Pues este es el mensaje. Calcule el costo. ¿Qué es lo que le va a costar seguir a Jesús? Le va a costar todo su dinero, hermano. ¿Cómo es eso? Voy a ofrendarlo todo. Todo su dinero no va a estar en primer lugar. El costo de seguir a Jesús es el siguiente. Si podemos hacer esa pregunta, ¿qué precio, hermano Luis, tengo que pagar para considerarme verdaderamente un discípulo de Jesús y miembro de su iglesia? Bueno, le voy a decir, sintetizando el mensaje de hoy. Todo su dinero, todo esto es lo que le va a costar ser discípulo verdadero de Jesús. Todo su dinero, toda su comunidad, sus padres, su familia, sus hermanos, mujer, hijos, su casa, sus negocios, sus terrenos, sus propiedades y su propia vida. Todo eso lo paga, lo deja de preocuparse por eso, queda en otro lugar y Jesús es su preocupación de cada día. Y que Él se preocupe por todas nuestras cosas. Ya ve, hermanos, qué bendición esta. Porque no solamente estamos hablando de qué difícil es seguir a Jesús, lo que hay que pagar, lo que es el costo. No, lo que nos está diciendo también la palabra es deja de preocuparte tanto que lo pones eso en primer lugar. Ponme en primer lugar a mí, yo me ocupo de lo que te preocupa y va a ver el resultado. Así que deje de preocuparse por todo lo antes mencionado y preocúpese por pasar tiempo con Dios y en sus negocios. Dos cosas, porque no solo yo amo a Dios, yo oro a Dios y no me interesa el círculo de oración que está ahí en el WhatsApp. No me interesa hablarle a estos hermanitos, no me interesa que le pase. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice, cuando pones en primer lugar a Dios, pasas tiempo con Dios, amas a Dios y pasas tiempo en los negocios de Dios también.
Porque interesarme en lo que a Dios le interesa, eso es también poner en primer lugar a Dios. Señor, estás en primer lugar tú y también tus negocios. ¿Y sabes cuáles son los negocios del Señor? La familia, la iglesia, el pueblo, la obra de Dios. Esos son los negocios de Dios. Eso es poner en primer lugar a Dios. Y cuando eso pasa, te dejas de preocupar por todo, dejas de afligirte, dejas de estar angustiado, y Él se preocupa y todo lo que falte, no importa, Él lo va a proveer. Y si algo falta, está bien, Señor, te lo dejo en tus manos, no me preocupo por eso, me preocupo por pasar tiempo contigo para que cuando vengas, me halles listo, preparado con aceite en mi lámpara. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Hemos calculado los costos? Hermanos, esta segunda serie de mensajes es para que subamos de nivel. Le hablo a los hermanos de esta congregación y a todos los hermanos también, amigos que están conectados. Es momento de subir de nivel. Es momento de que dejemos de ser cristianos o miembros nominales, de que nos creamos discípulos verdaderos cuando no lo somos, de venir solo a tomar la cena, a congregarnos, de ocupar un espacio y nada más. Dejemos ya y avancemos al siguiente nivel. Y les quiero contar una anécdota que estaba leyendo en internet. Puede que ya la conozcan. ¿Cuántos han escuchado de la anécdota con moraleja de la rata y el avión? Estaba leyendo de que esta anécdota dice que estaba el piloto en un avión, estaba despegando, y entonces había una rata allí. Y entonces dice, hay una rata, ¿qué voy a hacer? ¿Me regreso? No, no puedes regresarte, tienes que continuar. ¿Y por qué tienes que continuar? Porque las ratas no soportan la presurización, las ratas no soportan que vayas de nivel más arriba. Entonces, lo único que el piloto hizo fue seguir y seguir hacia arriba, y de repente dejó de escucharse los sonidos de la rata. Se murió la rata. ¿Por qué? Porque las ratas no soportan subir de nivel. Hermanos, ninguno de nosotros somos ratas. Ninguno de nosotros vamos a tener miedo. Yo no quiero subir de nivel. Solo las ratas se mueren cuando suben de nivel. Pero nosotros no. El Señor nos está llamando a subir de nivel. Completamente. Hacia arriba. Porque vamos a ser fuertes, vamos a ser mejores. Porque es lo que Dios nos está diciendo. Dejemos ya el nivel bajo. Solo las ratas no soportan subir de nivel. Solo si se va más arriba, me siento más presionado, mejor me retiro, mejor me voy. No, nosotros no somos ratas. Nosotros somos hijos de Dios, que debemos de ir de gloria en gloria. Y es lo que nos dice la palabra. ¿Cuántos quieren subir de nivel? ¿Cuántos quieren ser verdaderamente discípulos? Eso es subir de nivel. Una cosa es, yo me congrego, y otra cosa, soy discípulo de Cristo. Esa es nuestra misión, ser y hacer discípulos fieles del Señor. Así que, hermanos, calculando los costos, ¿cuántos quieren subir de nivel a continuación? ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Todo. ¿Qué es lo que hay que negar? Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hay que tomar? La cruz de la obediencia, cada día. Ponerlo en primer lugar a Él, si es que vamos a considerarnos y llamarnos verdaderamente sus discípulos. Si no, no. Y ahora entonces, ¿cuántos quieren subir de nivel para recibir la herencia del Señor? ¿Cuántos quieren subir de nivel y ser discípulos de otro nivel para recibir la recompensa de la salvación y de la vida eterna?